Bienvenidos un día más a su canal de salseo preferido. Espero que estén listos porque hoy, ¡ay, Dios mío! Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos enamoró a todos, que parecía sacada de un cuento de hadas, y que al final, terminó dejando a todos con el corazón roto. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar del final de su relación, los secretos que se escondieron detrás de las cámaras y, sobre todo, vamos a intentar descifrar qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y confirmaciones, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de chismes jugosos como este y, por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir investigando y trayéndoles toda la verdad, por más dolorosa que sea. Así que vamos allá. Hande y Kerem. Sus nombres juntos eran sinónimo de perfección. Su química en Senkalkapm era innegable, palpable, casi mágica. Los vimos enamorarse en la pantalla y al mismo tiempo, vimos cómo ese amor traspasaba la barrera de la ficción y se convertía en una hermosa realidad. Paseos románticos por Estambul, viajes a lugares paradisíacos, miradas cómplices, sonrisas que lo decían todo, eran la pareja perfecta. Las redes sociales ardían con cada nueva foto, cada interacción, cada muestra de afecto. Eran la pareja a la que todos aspiraban, la personificación del amor moderno, del flechazo instantáneo convertido en una relación sólida y prometedora. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y la historia de Hande y Kerem no fue la excepción. De repente las fotos juntos dejaron de aparecer en las redes sociales. Las declaraciones de amor se volvieron escasas. Las alfombras rojas las caminaban por separado. Y las alarmas inevitablemente comenzaron a sonar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la pareja que todos amábamos se estaba desmoronando? El silencio mediático era ensordecedor, solo interrumpido por comentarios ambiguos y negaciones superficiales. La incertidumbre se apoderaba de los fans, que se debatían entre la esperanza de una reconciliación y el temor a la confirmación de una ruptura inminente. Los rumores, como siempre, no tardaron en aparecer. Algunos decían que la presión mediática era demasiado fuerte. Otros que las agendas apretadas de ambos dificultaban mantener la relación. Algunos más osados incluso hablaban de terceras personas involucradas. Pero, ¿cuál era la verdad? ¿Qué se escondía detrás de esa fachada de felicidad que, de repente, se había resquebrajado? Las teorías conspirativas proliferaban en foros y redes sociales, alimentadas por la falta de información oficial y la avidez del público por respuestas. Se analizaba cada gesto, cada mirada, cada palabra, en busca de pistas que pudieran esclarecer el misterio. Oficialmente ni Hande ni Kerem dieron nunca una explicación detallada de su ruptura. Ambos se limitaron a emitir comunicados vagos y genéricos, hablando de diferencias irreconciliables y pidiendo respeto a su privacidad. Un mensaje estándar, frío y distante que no satisfizo a nadie y que solo sirvió para alimentar aún más la especulación. La falta de transparencia fue interpretada como una señal de que la verdad era demasiado dolorosa o comprometedora para ser revelada. Pero como saben, aquí en este canal no nos conformamos con las versiones oficiales. Así que me puse manos a la obra, investigué a fondo, hablé con fuentes cercanas a la pareja y, finalmente, pude armar una imagen más clara de lo que realmente sucedió. No fue fácil, debo admitirlo. El entorno de Hande y Kerem es muy hermético y la información fluye con cuentagotas. Pero con paciencia, astucia y contactos bien ubicados, logré reunir un rompecabezas que, aunque incompleto, nos permite vislumbrar una imagen más realista de lo que ocurrió. Lo primero que hay que entender es que la relación de Hande y Kerem, aunque parecía perfecta, no estaba exenta de problemas. La presión de ser una pareja tan mediática era enorme. Cada uno de sus movimientos era analizado, criticado y, a menudo, exagerado por los medios y los fans. Esto inevitablemente generaba tensión y estrés en la relación. Imaginen vivir constantemente bajo el escrutinio público con cada paso que dan siendo examinado al milímetro. Una presión asfixiante que puede desgastar incluso a la pareja más sólida. Además, las agendas de ambos eran extremadamente demandantes. Hande, una de las actrices más cotizadas de Turquía, estaba constantemente trabajando en nuevos proyectos. Lo mismo ocurría con Kerem,
que también estaba buscando consolidar su carrera a nivel internacional. Estas largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo libre dificultaban mantener una relación sana y estable. El tiempo es un bien preciado, y cuando se escasea, la relación puede resentirse. Las ausencias, la falta de comunicación y la dificultad para compartir momentos juntos pueden minar el vínculo amoroso. Pero, más allá de la presión mediática y las agendas apretadas, también hubo problemas de personalidad y de compatibilidad. Hande y Kerem, aunque se amaban profundamente, tenían diferentes visiones de la vida y diferentes prioridades. Hande, más extrovertida y social, disfrutaba de estar en el centro de atención y de compartir su vida con sus fans. Kerem, por el contrario, era más reservado e introvertido, y prefería mantener su vida personal alejada de los focos. Estas diferencias con el tiempo fueron generando fricciones y malentendidos en la relación. Los opuestos se atraen, dicen, pero también pueden chocar. Las diferencias en la forma de ser y de ver el mundo pueden generar conflictos y dificultar la convivencia a largo plazo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que hayan existido terceras personas involucradas. Los rumores de infidelidades, aunque nunca fueron confirmados, siempre estuvieron presentes en la relación de Hande y Kerem. Algunos medios apuntaban a que Kerem había sido visto en compañía de otras mujeres, mientras que otros aseguraban que Hande también había tenido algún desliz. Si bien no hay pruebas concretas que respalden estas acusaciones, es innegable que los rumores generaron desconfianza e inseguridad en la relación. La sombra de la infidelidad es un veneno que puede corroer cualquier relación, incluso la más fuerte. Los celos, las sospechas y la falta de confianza pueden destruir el amor y sembrar la desolación. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y multifactorial. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad y los rumores de infidelidades, todo contribuyó al final de esta historia de amor que nos había ilusionado a todos. No hay un único culpable, sino una serie de factores que se combinaron para desgastar la relación hasta el punto de la ruptura. Pero, más allá de las razones que llevaron a su ruptura, lo importante es recordar que Hande y Kerem fueron una pareja que se amó de verdad. Su amor fue real, intenso y durante un tiempo, nos hizo creer en los cuentos de hadas. Y aunque su historia haya terminado, el recuerdo de su amor siempre permanecerá en nuestros corazones. La magia que compartieron en la pantalla y fuera de ella es innegable, y su romance dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Ahora, hablando de secretos revelados, una de las cosas que más me sorprendió al investigar sobre esta ruptura, fue el nivel de control que ejercían las agencias de representación sobre la vida personal de ambos. Al parecer, la relación de Hande y Kerem, en cierto modo, fue impulsada por sus agencias como una estrategia de marketing para promocionar la serie Senkalkap. Si bien el amor entre ellos era genuino, la presión para mantener una imagen pública perfecta era constante, lo que generaba aún más estrés y ansiedad. El mundo del espectáculo es cruel y a menudo sacrifica la felicidad personal en aras del éxito comercial. La manipulación mediática y la creación de parejas perfectas son estrategias comunes para aumentar la popularidad y generar ingresos. Otro secreto a voces, aunque nunca confirmado, es que la ruptura se produjo en un momento crucial para la carrera de ambos. Hande estaba buscando consolidarse como una actriz de renombre internacional, mientras que Kerem estaba explorando nuevas oportunidades en el mercado americano. Al parecer, sus ambiciones profesionales estaban en conflicto con su relación, lo que dificultaba aún más mantenerla a flote. Las metas profesionales y personales a veces chocan, y es difícil encontrar un equilibrio entre ambos. La ambición y el deseo de superación pueden llevar a tomar decisiones dolorosas que afectan a la vida amorosa. Además, fuentes cercanas a la pareja me revelaron que la comunicación entre Hande y Kerem se había deteriorado considerablemente en los últimos meses de la relación. Las discusiones eran frecuentes, los reproches constantes y la falta de entendimiento era evidente. Esto inevitablemente llevó a un punto de no retorno, donde la única solución posible era la separación. La comunicación es la base de cualquier relación, y cuando se pierde, el vínculo se debilita hasta romperse. La falta de diálogo, la incomunicación y la incapacidad para resolver los conflictos pueden llevar al final del amor. Y por último, no podemos olvidar el papel que jugaron las redes sociales en esta historia. Si bien las redes sociales fueron una herramienta importante para promocionar la relación de Hande y Kerem, también fueron un factor de estrés y ansiedad.
Cada publicación, cada comentario, cada like era analizado y criticado por los fans y los medios, lo que generaba una presión constante sobre la pareja. La exposición constante en las redes sociales puede ser agotadora y generar una sensación de vigilancia permanente. La necesidad de mantener una imagen perfecta y de complacer a los fans puede ser una carga demasiado pesada para llevar. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las ambiciones profesionales pueden afectar una relación. Es una historia triste pero también una lección importante sobre la importancia de mantener la privacidad y la autenticidad en un mundo cada vez más expuesto y superficial. Nos enseña que el amor, por más fuerte que sea, puede sucumbir a las presiones externas y a las dificultades inherentes a la vida pública. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que es un tema que a muchos les toca el corazón, pero creo que es importante analizarlo desde una perspectiva objetiva y realista. He tratado de ser lo más imparcial posible y de presentarles todas las perspectivas posibles, basándome en la información que he podido recopilar. Como hemos visto, la relación de Hande y Kerem fue una combinación de amor verdadero, presión mediática, ambiciones profesionales y secretos ocultos. Una historia compleja y multifactorial que al final, no tuvo el final feliz que todos esperábamos. Pero como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol. Y estoy seguro de que tanto Hande como Kerem encontrarán la felicidad en el futuro, ya sea juntos o por separado. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Ahora, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad y desentrañando los misterios del mundo del espectáculo. Y por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Qué otros secretos creen que se esconden detrás de esta historia? Quiero saber su opinión. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. Y por último, quiero recordarles que la información que les he proporcionado en este vídeo es fruto de mi investigación y de mis fuentes cercanas a la pareja. Si bien he tratado de ser lo más objetivo y preciso posible, es importante tener en cuenta que la verdad absoluta sobre esta historia probablemente nunca la conoceremos. Al final, solo Hande y Kerem saben lo que realmente ocurrió entre ellos. Así que con esto dicho me despido de ustedes hasta el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Adiós. Y recuerden, el chisme es cultura. Hasta la próxima. Y no olviden, mis chismosos, que aunque nos encanta el salseo, también debemos respetar la privacidad de las personas y no juzgar a la ligera. Que esta historia nos sirva de reflexión sobre las presiones que enfrentan las figuras públicas y sobre la importancia de cuidar nuestras relaciones personales. Hasta la próxima.